Bienvenidas y bienvenidos a Soportando, el podcast que te dará herramientas para soportar la vida adulta, porque nosotras no estamos soportando. Cada semana vamos a entrevistar a una invitada o invitado para que nos cuente cómo ser un adulto responsable y no morir en el intento. Y bueno, uno que otro chismecito. Yo soy Diana Espinosa. Yo, Estefanía Rojo. Y yo, Natalie Quintana. Comenzamos. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Soportando Podcast. Esta es nuestra primera entrevista y estamos muy emocionadas de poder estar aquí el día de hoy. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es crear para sanar. Me imagino que todos hemos estado en esta situación de sentir tanto y tener emociones tan guardadas en nosotras, en nosotros, que necesitamos liberarlas. Y yo me acuerdo mucho que una vez hablando con mi psicóloga yo le decía, es que yo siento muchísima rabia y siento muchísimo dolor, pero no sé cómo dejarlo ir. Y lo que ella me dijo fue, haz algo, o sea, crea algo. Puede ser un proyecto, puede ser una coreografía, soy bailarina, puede ser incluso escribir en un diario, o sea, soltarlo, pero que no solamente se quede en soltar la emoción y vivirla, sino transformarlo en algo que puede ser productivo, que puedes compartir con otras personas. Y si no es productivo no pasa nada, pero que puedas transformar esa emoción y que no se quede en algo negativo o en algo que se pueda volver incómodo. Y bueno, estamos aquí con nuestra primera invitada de Soportando, Lorena Flores. Lore, bienvenida. Ella es productora audiovisual, es bailarina, es directora de cine y pues queremos hablar con ella porque tiene una historia muy bella de la cual para sanar hizo algo muy hermoso. Lore, bienvenida, un gusto. Hola. Ay, muchas gracias, chicas, primero por la invitación y pues nada, ahorita vamos a estar platicando un poquillo. Muy bien. Ok, Lore. Una de las primeras preguntas que tenemos para ti es, cuéntanos tu historia y el proyecto que iniciaste. Ok. Bueno, ahorita ya me presentaste como un poquito, una pequeña parte de lo que yo soy, que si bien soy productora, hago audiovisual, danza, pero creo que, o sea, lo principal de todo esto, ¿de dónde parte? Es que soy una persona, soy mujer, en una realidad mexicana que pues creo que involucra muchos temas alrededor de ello, ¿no? Por esto es que yo creé un proyecto de videodanza con perspectiva de género que se llama Nudos, donde por medio del cine y la danza denuncio las violencias que vivimos las mujeres en general, no solamente que yo viví. Pues sí, justamente para poder denunciar, visibilizar más que nada estas violencias cotidianas de las cuales casi no se suele llegar a hablar, ¿no? Porque yo sentía que había varios productos, proyectos que si bien hablaban de dos tipos de violencias que si bien son terribles, pero que son las que parecía que eran lo único que era la violencia, que era, ok, si alguien viola o mata, eso es violencia de género, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué hay con todas estas violencias tan normalizadas, cotidianas, que están desde la familia, que están desde cómo nos educaron y que yo sentía una necesidad de contarlo, ¿no? Ahorita, digo, conforme vaya avanzando el podcast, les iré como desarrollando de dónde surge y demás, pero pues sí, básicamente eso es el proyecto, es Nudos Videodanza. Ay, es un proyecto muy hermoso, pero a mí lo que me surgía la duda era ¿cómo nace esa idea de todas esas emociones, llevarlas a ese proyecto? ¿Cómo viviste ese proceso de transición? Sí, pues bueno, ahora sí que ya poniéndolo como un poquito más en orden cronológico, en historia, fue justo en 2019, que no sé si recuerdan, pero en 2019 el movimiento feminista tomó mucha fuerza. Sí. Fue de hecho de las primeras marchas que tuvo un movimiento masivo. Uh-huh. Y que no solamente fue la marcha misma, sino que se trasladó a redes sociales, se trasladó a personas denunciando y manifestando justamente estas violencias, ¿no? Lo que me pasó justo en 2019 fue que yo abrí los ojos. ¿Y cómo fue que abrí los ojos? Que yo empecé a sentirme identificada con diferentes mujeres que denunciaban sus situaciones, sus casos, y yo veía y decía, ok, a mí me pasó lo mismo. Pero creo que nunca lo había reconocido como tal, como violencia de género. Uh-huh. Y fue un proceso muy doloroso. De hecho, yo recuerdo que en cuanto empecé a leer en diferentes lados, en Twitter, en obras de arte, en charlas,
situaciones que habían vivido y que eran violencia, y yo decir, yo viví una violencia, yo viví otra violencia, yo hasta el punto que me reconocí diversas violencias que justo me rompieron, pero fue que de ahí, primero fue mucha tristeza, que se trasladó en rabia, enojo, coraje, y que después de eso dije, ok, creo que dentro de lo horrible que pueda hacer esta situación, tengo un privilegio, y tengo varios, pero tengo un privilegio de que estoy aquí, estoy viva, y que tengo una voz como artista. Justo, comentaste, soy productora audiovisual, hago cine, hago audiovisual, cuento historias, y justamente sentía que tenía ese privilegio de poder alzar la voz por medio de lo que hago, que es mi arte. Y fue ahí donde dije, ok, creo que puedo empezar a canalizar por aquí, ¿no? O sea, todavía, de hecho, ni siquiera fue como voy a hacer un proyecto. Todo empezó en escritos, en primero Sana yo, Lore, y de ahí en adelante vamos viendo qué pasa, ¿no? Pero, pues sí, básicamente de ahí surge. Wow, y, o sea, lo empezaste a escribir para ti, como... De hecho, primero empezaron a hacer notas así de que, empecé a hacer dibujos. Me gusta a veces mucho como dibujar, así de que garabatos, cosas, o sea, nada técnico. Dibujos, empecé a leer algo de poesía que me hacía sentir bien. Y nada, como que ahí empecé más que nada a tomar inspiración, todavía ni siquiera con fines de producir nada, ahora sí que todo con fines de sacarlo. Y momentáneamente en la materia de guión, que era pues una que llevaba en la universidad, pues nos daban la opción de escribir un guión, de contar una historia, y fue ahí donde lo empecé a poner como tal en palabras, en una historia como tal, y se convierte en un guión literario, ¿no? Todavía ni siquiera como tal con fines de producirlo, fue más que nada, escribir, a ver qué va saliendo, desarrollando la idea, y justo en mi último año de la carrera surge la oportunidad de postular un proyecto de titulación. Entonces, para ese momento, yo, después de justamente hacer este análisis, de darme cuenta que tenía una voz, que tenía un privilegio, dije, ok, creo que tengo redes de apoyo que me pueden ayudar a contar esta historia. Pero más que esto, creo que el motor principal fue que estaba tan harta de que esto lo tuviera guardado, que dije, la verdad, no importa a qué personas pierdan el camino. Creo que lo más importante fue que me encontré a mí, y que ahora sí que si pierdo a quien sea en el camino no me importa, porque pues sí, ahora sí que me tengo a mí, y que con eso va a ser mi arma más fuerte, ¿no? Afortunadamente fue todo lo contrario, fui construyendo muchas redes de apoyo en el camino, pero creo que eso fue el motor principal, que dije, ok, me voy a lanzar a hacer esto con mucho miedo, la verdad, porque creo que algo que no di contexto, que es importante, es que Nudos nace de una historia personal, donde digamos que el suceso más fuerte que a mí me llenó más de rabia y de coraje fue que después de 2 años del suceso me di cuenta que había vivido violencia sexual, que había vivido una violación sexual en una fiesta, donde justo lo que me había pasado yo había pensado que había sido mi culpa, que por el simple hecho de que no había habido como tal una penetración, yo dije, bueno, pues, o sea, me hicieron creer en alrededor, y yo me la creí de que no había sido una violación, ¿no? Pero, pues sí, a fin de cuentas, se me tocó sin mi consentimiento, se abusó de mí en mi estado de ebriedad. Y pues nada, o sea, después de 2 años de escuchar a otras chicas, de analizar lo que me pasó, dije, pues sí, o sea, aunque haya pasado el tiempo que haya pasado, no deja de ser una violación lo que me pasó. Claro. Y pues sí, afortunadamente estoy con vida, y que para ese punto pude ver ese privilegio que tenía, y dije, ok, tengo mucho miedo, pero es peor seguirlo guardando, y también poniendo en riesgo a todas esas personas que sigan conviviendo con mi abusador, y creo que lo tienen que saber. Sí, claro. Sí. Oye, Lore, ¿y cómo fue volver a vivir todo esto que acabas de contar? O sea, porque pasaron 2 años, ¿no? Para que decidieras hacer Nudos. ¿Cómo fue ese proceso de regresar a recordar? Pues en un inicio, les decía, me rompí. O sea, fue muy doloroso. Poniéndolo como tal en sucesos, yo lloraba diario.
O sea, sí era de que me acordaba, más que nada por el hecho de decir, ¿por qué me callé? O sea, ¿por qué me callé? Pero luego también fue una parte, de compasión conmigo misma, porque fue de, pues me callé por algo, porque no tenía herramientas en ese momento, porque no tenía la fuerza suficiente, y está bien, o sea, me vulneraron tanto que cómo iba a tener la fuerza de poder hacerlo, ¿no? Entonces creo que ahí lo importante fue empezar a perdonarme, o sea, en vez de castigarme por lo que me pasó, que por sí es algo horrible que nos pasen este tipo de situaciones, todavía castigarnos por no haberlo hablado o demás, creo que es peor, ¿no? Entonces creo que es un proceso donde hay muchas emociones. En un principio es muy doloroso, pero justo el canalizarlo es lo que ayuda. Perdona que te interrumpa, pero tengo una duda. En el proceso creativo ya fue cuando pasó esto, o sea, ya estando en el proceso creativo, todo el tiempo recordártelo te generaba estas emociones. Siento que justo ya que arranca el proceso creativo, pues de hecho desde el momento uno en el que me di cuenta hasta ahorita, las emociones han evolucionado. Primero les digo que darme cuenta, abrir los ojos fue muy doloroso. Fue totalmente, pues sí, me rompió, pero justamente me dio fuerza, me dio coraje para arrancar el proceso. Una vez que justo el proyecto de titulación se elige y se decide producir, es que mi historia decido empezar a complementarla, ya no solamente siendo mi historia, sino la historia de varias mujeres. Entonces, yo en el proceso empecé a hablar con varias chicas, con varias mujeres que han vivido violencia de género en el noviazgo, en la vida laboral, en la escuela. Y realmente el conjunto de testimonios fue lo que fue armando realmente el personaje de Emma, que es la protagonista del proyecto, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el proceso creativo, creo que esta historia personal parte de mí, pero continúa para poder sanar la historia de muchas. Entonces creo que en ese momento lo pude como que despegar un poco de mí para que todo el recordar ya no me afectara tanto directamente, o sea, sino que sí, es un personaje que no solamente soy yo, somos todas. Wow. Sí, claro. Qué bonito que sea un sanar en conjunto, ¿sabes? Sí. O sea, una red de apoyo que está sanando, creo que justo te vuelve el proceso más... Porque no más fácil, pero sabes que estás acompañada. Sí, ¿no? totalmente. aunque sea igual de doloroso, ¿no? O sea, mínimo es como compartir ese dolor con alguien que puede entender tu situación y tu experiencia. Y creo que es algo que, pues, sobre todo hablando de sororidad, de feminismo y de experiencias entre mujeres, podemos todas relacionarnos de alguna u otra manera. Y creo que algo que comentas que es muy importante es que el crew, las personas que decidas que te acompañen en este proceso, sean personas que te hagan sentir en un espacio seguro. Sí, totalmente. Claro. Porque justo esto ahora sí que es como un consejo, algo que comparto para quienes en algún punto decidan crear desde lo personal, es, sí, definitivamente va a ser un constante recordatorio de lo que pasó, pero primero creo que sería despegar ese personaje de lo que eres tú, porque si no te estaría afectando directamente. Sí, o sea, totalmente. Por eso se traslada a un personaje o se traslada a lo que decidas crear. Sí. Y para poder abrazar todo ese personaje, creo que es muy importante justo las redes de apoyo que hayas tenido alrededor. Entonces, la elección de mi crew justamente pues iba en torno a eso, ¿no? Que pues muchas personas en el camino de inicio a final se han sumado y se han bajado del barco. Y de que las he bajado del barco también. Porque, pues sí, a fin de cuentas creo que algo importante y que yo he buscado dejar muy claro en el proyecto es que este proyecto, si bien sí, tiene todos sus procesos también técnicos, lo que quieras, pero parte del corazón y parte de contar una historia, y todas las decisiones que he tomado en pro del proyecto han sido para que le beneficie al proyecto, no tanto a mí, Lore, sino que al proyecto, porque esto es una historia que sí, o sea, digamos que el beneficio que yo he obtenido con esto ha sido como colateral, o sea, se ha ido dando, pero realmente lo que hemos estado como tal construyendo, una vez que yo ya pude sanar esa parte, pues sí, ya es en pro del proyecto. Entonces, Okay. Oye, Lori, mencionabas que
o sea, estas emociones se fueron transformando, ¿no? Conforme iba avanzando el proyecto. ¿Hubo como un momento clave o fueron como ciertas cosas que te llevaron a que esas emociones fueran cambiando o fue casi de forma inconsciente? ¿Cómo fue ese proceso? Fue casi de forma inconsciente, pero que ahorita ya lo puedo, o sea, como que es inconsciente cuando lo estás viviendo, pero ya que pasa el tiempo, sí, creo que es mucho más claro ver la progresión. En un principio creo que sí, era mucho tristeza, enojo, pero que da el impulso de contar la historia. Después empezó a hacer mucho de canalizar, de empezar a buscar formas de contarlo, de gritarlo. Y fue que justamente desde que arranqué, de hecho lo primero que hice cuando estaba justamente compartiendo los testimonios con las mujeres fue por primera vez hablar lo que me había pasado con palabras frente a una cámara. Ok, qué duro. Fuerte, sí, la verdad fue muy fuerte, pero fue necesario, porque creo que nunca, o sea, como que la primera vez que me lo hablé en la cabeza y les digo que fue cuando pum, me rompió porque fue darme cuenta de lo que había pasado. Sí. Pero ya decirlo para mí fue como un hacerlo real, que ya lo estaba yo admitiendo. De hecho, digamos que Dios cerraba diciendo, soy Lorena Flores y soy sobreviviente de violencia, de un abuso sexual. Ok, qué fuerte. Entonces como que ya decirlo con palabras fue yo hacérmelo real de que sí, eso había pasado, pero eso tampoco me define, ¿no? Entonces eso fue como el primer paso, el reconocimiento. Luego de ahí empezó a hacer, esta historia la voy a empezar a canalizar con danza. Voy a empezar a canalizarla con planos cinematográficos, de forma más visual. Luego voy a empezar a hacer dinámicas con las o los bailarines. De hecho, bueno, Diana fue parte de las bailarinas de Nudos, fue uno de los personajes. Y pues justo como que ya en conjunto con todo el equipo fui no dándome cuenta, sino fui sacando con diferentes técnicas justo lo que sentía. Recuerdo que una de las anécdotas o de los ensayos más fuertes que llegué a tener fue uno donde le pedía a Shali Salamán, que ella fue la protagonista principal del proyecto. Le pedí que justo la amarramos justamente con las sogas, que era el símbolo como principal del proyecto, y le di la premisa, que era es este momento donde sentiste que tocaste fondo, donde sentiste que ya no puedes más y yo lo voy a hacer contigo. Okay. O sea, no solamente quiero que tú lo hagas, sino que vamos a vivirlo juntas, ¿no? Entonces en ese momento recuerdo que, pues sí, o sea, hicimos como tal una interpretación que pues simplemente lo saqué, ¿no? O sea, y yo sentía que no solamente le estaba pidiendo hacer algo, sino que yo lo estaba viviendo por primera vez, ¿no? Entonces fue ahí donde como que fue una etapa más de sanarlo, ¿no? O sea, lo saqué de forma física, ya, lo saqué en palabras, lo saqué físico, y pues nada, o sea, de ahí hasta que justo terminé el proyecto, creo que las emociones han mutado a sentirme ahorita liberada. Porque sí, primero justo como es la historia, ¿no? De que en la historia de Nudos Emma empieza amarrada para poder darse cuenta de todo lo que le pasa hasta que termina por liberarse, ¿no? Entonces, literal, mi proceso de liberación fue ya que justamente la historia se pudo contar y que sentí que justamente mi historia se había canalizado a una videodanza. Y que, pues sí, me sentí libre y, o sea, hasta como que físicamente se siente como un peso menos de encima. Totalmente. Sí, me desvió un buen, pero sí, básicamente. ¿Y cómo surge esto? Porque acababas de hablar que lo habías hecho literario, que habías escrito, que lo habías dibujado, que te haces estos procesos. ¿Qué te hizo decir, quiero que sea una videodanza? Buena pregunta. Algo que, si bien me ha acompañado desde hace varios años, dos lenguajes que me han acompañado han sido la danza y el audiovisual. De hecho, primero fue la danza. Cuando yo estaba desde secundaria, ahí empecé a bailar. Bailaba primero danzas urbanas, luego me metí a jazz. Después empecé a explorar un poquito más el contemporáneo. Y recuerdo que, cuando primero conocí la fotografía, fue el primer acercamiento que tuve, y me encantó. Cuando decidí como tal elegir, de hecho yo quería de que yo iba a ser bailarina y
pero ya cuando tuve que elegir como mi camino de, ok, ¿a qué me quiero dedicar? La verdad me llamó más, para ejercer profesionalmente me llamó más el audiovisual. Sentí que, no sé, como que ahí me inclinaba algo un poquito más, pero la verdad nunca quise dejar de lado la danza. Digo, por tiempos ya no pude seguir entrenando como... Sí, no, y el cine es muy demandante. Sí, es demandante. Entonces justo dije, ok, ya no puedo seguir entrenando como antes. Sí, de vez en cuando me lanzo ahí a una clase aislada, un workshop, lo que sea. Pero pero dije, ok, creo que pues no tengo que exigirme hacerlo de forma técnica. O sea, creo que cualquiera puede, como les decía, puedo dibujar sin técnicas y puedo hacer monitos, lo que sea, y eso es dibujar. Entonces fue lo mismo con la danza. Dije, la danza es algo que sí, de hecho traigo un bagaje técnico, y que es literal un lenguaje que me hace expresar a veces más que las palabras, ¿no? Sí, y que aparte es bonito, ¿no? Porque es como, ok, ¿qué herramientas tengo para poder ir sacando todo lo que estoy sintiendo, ¿no? Y a veces, pues, en tu caso es la danza y es el cine, pero pues para todos pueden ser cosas muy distintas y aún así tienen como la misma búsqueda, ¿no? De soltar. Y creo que es lo que tenga también más tu esencia, porque ahorita como recordando, cuando estaba en la carrera, casi todas mis tareas tenían un tono bien experimental, de que no llegando meramente a danza. Muy performativo, pero la chica. Recuerdo mucho una tarea, que se los voy a contar, que ¿qué materia era? No sé, no me acuerdo qué materia era, pero nos hacían hacer ejercicios constantemente. Era como empezar a hacer los ejercicios básicos de cine tradicionales. Y yo me acuerdo que yo presentaba cosas bien raras, la verdad. Y me acuerdo que mi maestro, él sí decía mucho como, oye, Lore, ¿qué es esto? ¿Qué onda? Muy bonito y todo. Muy bonito y todo, pero no se entiende nada, ¿no? Y yo, no, para mí sí, es que esto... Realmente yo casi siempre tuve como tintes más experimentales en el salón. Porque de hecho yo cuando me metía a... La carrera se llama producción audiovisual. Yo no me metí meramente primero para hacer cine como tal, cine tradicional. No era algo que me llamara. Yo me acuerdo que yo quería... yo veía de que cuando grababan las videoclases y cosas así. Yo quería hacer eso. Pero bueno, entonces cuando empiezo a entender lo que es la narrativa, fue que dije, pues voy a empezar a meterle un poquito este tinte de lenguaje que se me da, y lo voy a empezar a aplicar, ¿no? Entonces, desde ahí fue donde dije, ok, creo que la danza puede ser un lenguaje que se puede adaptar a lo que se me da contar, me es más fácil. Y ya como aplicándolo directamente en nudos, justamente en este 2019, que justo tuve este momento de catarsis, después de eso, pues nos encierran, ¿no? Pandemia. Todo un tema. Sí, todo un tema. Ay, no. Recuerdos de Vietnam. Sí. Y justo en ese tiempo que estuve también con todos los privilegios de poder estar encerrada, pero con todas las herramientas en mi casa y demás, fue que empecé a encontrarme más conmigo misma y con elementos que me daban inspiración. Yo recuerdo mucho que yo tengo un espacio allá en mi casa porque me fui a Irapuato, yo soy de Irapuato, y me ponía a bailar, y recuerdo mucho que yo ponía música que, de hecho, por eso en casi todos los ensayos de nudos ponía mucho de que Porter y así, porque neta, yo escuchaba esa música y real me hacía llorar, o sea, me hacía llorar a un punto donde yo en movimiento escuchando eso igual a catarsis. Ya. Entonces fue justo... Ay, qué lindo. Qué bello. Esos momentos. Sí, están preciosos. Saludos a Porter de Y justo, en un principio ni siquiera era decir yo, Lore, estoy bailando. Era yo moviéndome con esa música que me hace sentir mucho. Ok. Entonces, como que ahí fue donde dije, ok, creo que los primeros tintes de lo que empezaba a parecer nudos era un movimiento parecido al que yo hacía en ese momento, con una atmósfera musical como la que yo escuchaba de Porter. Entonces, ya después eso con otras herramientas, melodías que escuchaba, me fueron como
sumando, ¿no? También recuerdo que en ese tiempo canciones como Sin Miedo que empezaron a salir, y pues todas estas canciones que hablan y denuncian estas violencias, realmente, digo, si en algún punto llegaron a escuchar esto las creadoras de estas canciones, gracias, porque literal TQM. todas. Fue un abrazo para mí. Totalmente. Que bailar esas canciones, que moverme con esas canciones, escucharlas, literal me cambiaron la vida para poder hacer nudos y de ahí, pues sí, ahora sí que estar parada donde estoy ahorita, ¿no? Entonces, resumiendo la pregunta, de ahí la danza, ¿no? O sea, fue la inspiración principal. Pero qué bonito que mencionas esto de que Sin Miedo te llevó ahí. Pero ahora nudos a dónde va a llevar a otra persona, ¿sabes? Justo. Exacto. Qué padre. Y qué fuerte y qué bonito. Sí, de hecho, yo tengo una pregunta también para ti, Lore. ¿Cómo algo tan personal y que de alguna forma es muy privado, es muy tuyo? O sea, ¿qué se siente que sea algo que la gente puede ver y que la gente puede identificarse con eso? Y es público ahora, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo se siente ese proceso? O si hubo algo en ti que dijera atrás, esto que es tan mío ya es de todas y todos. Del mundo. Ajá. Con el internet ya es del mundo. De los festivales. No deja de ser tuyo, pero ya es también para todos. Ajá, ¿sí? exacto. Sí, Claro. pues bueno, creo que lo principal fue que mi motivación, mi motor fue que así como estas canciones, así como lo que a mí me inspiró a crear fue un abrazo para mí, yo quería abrazar a alguien más. Ay, qué bonito. Entonces ahora sí que yo literal pues como que pues sí, presto mi historia porque sé que, digo, desafortunadamente no solamente es mi historia, es la de todas y que pues sí, o sea, creo que hacer nudos, si bien fue algo para sanar mi historia, pero también para ayudar a sanar a alguien más, o sea, como que eso fue lo que hizo que dijera adelante, o sea, presto mi historia por el privilegio que me llevó a estar aquí, con una estabilidad, con acceso a terapia. Es que tener terapia. Que es una realidad. Desgraciadamente. Ajá, entonces, pues si yo tengo esto, pues mínimo poderlo compartir. Sí. Entonces, Claro. sí, fue más que nada eso. Fue difícil más que nada en un inicio, porque sí sentía que era mi historia, pero como mencioné en un principio, esta historia dejó de ser. O sea, como que no... yo no soy lo que me pasó. Sí. Entonces sí, realmente era como esto que estoy publicando, que estoy haciendo público, es algo que nos engloba a todos. Y justo mencionabas que este proceso de hacerlo público y hacerlo para compartirlo es muy lindo, que desde su misma creación, cuando tú buscaste a estos grupos de apoyo, tu crew, las personas que te ayudaron a sacarlo adelante, es muy lindo, y lo digo como en fan, muy lindo que desde su misma creación sea compartido para compartirlo. Y quién sabe quién ahora en este momento esté viéndolo y diga, wow, ahora yo puedo compartir algo, y así hacer una red. Una cadenita. Sí, una cadenita muy linda de ayuda y de Justo. apoyo y de conexión. Que déjame decirte, yo lloré con nudos. Sí, Déjame decirte, dije, fue lindísimo, hermana. Ay, Sí, sí, también modo fan porque aquí Ay, estamos. gracias. Sí, ya. Pues sí, ahora sí que la verdad a mí me motiva mucho que compartan lo que les hizo sentir, lo que piensan al respecto. Recuerdo que en una charla hace poco, una chica levantó la mano y me dijo de que, de que no es pregunta, es comentario. Pero me dijo como de, oye, es que me da mucha pena porque no va a ser una pregunta muy, muy relevante, puede que sea un poco banal. O sea, como que ella misma como que lo hizo menos su comentario y me dice, pero es que me encantó y bla, bla, bla. Y yo, gracias. O sea, neta, que tú me digas esto, para nada es banal, me hace ver que todo el trabajo, porque, perdón la palabra, pero una chinga. Fue una chinga todo el proceso. Sí, no, es que sí, producir cine sí. Sí, y la verdad, sí, o sea, fueron más de 2 años de trabajo que dije, wow, con tu comentario me haces ver que valió la pena. Entonces, pues nada, o sea, el hecho de que le demuestren a las personas que admiran que les gusta su trabajo,
para nada es algo banal, al contrario, nos ayuda mucho. Es un abracito al corazón, ¿no? Es un abrazo, Sí, ajá. sí. Pues es que uno como artista no hace las cosas para recibir algo, pero cuando las recibes es un apapachito al corazón de decir, algo estoy haciendo bien, estoy llegando a alguien, Sí. y que es súper bello. Es el arte, pues, cumpliendo su mismo objetivo, ¿no? Sí, de compartir. Wow. Hacer Ajá, sentir. compartir. El arte Y siendo arte. Lore, menciones que fue una chinga. Confirmo. Se confirma esta Salud. información. Pero, por ejemplo, ¿cómo Nati ya lo había hablado antes con nosotras, de que como algo que se vuelve tan técnico como el cine, ¿no? De tener la toma perfecto, el sonido, la coreografía, el tiempo. O sea, ¿cómo no separas ese lado sensible de la historia? ¿Cómo logras como esta dualidad de sí, es algo súper técnico porque el cine debe ser muy técnico para que funcione, pero no te olvidas de todo este lado del fondo, ¿no? Que ya no solamente es la forma. Súper. Pues ven, yo algo que de hecho llegué a compartir con mis maestros y también con el crew es que para mí el rodaje que tú lo viviste, a pesar de que fue muy pesado, yo sentí que... Yo que siempre hago esta analogía de que los rodajes para nosotros en cine son como preparar una fiesta, ¿no? De 15 años, donde... Ay, wow. Luego de 15. donde, Se antoja. donde haces todo antes, donde que, oh sí, preparas esto, el otro, y el rodaje es el evento. Entonces, Sí. digo, hay muchas variables, pero ya preparaste todo. Entonces, para mí el preparar esta parte sensible no lo llegué a hacer en rodaje de que, oye, Shali, siente esto. No, porque realmente esto fue algo que trabajamos juntas desde los ensayos, o sea, y todo, o sea, con todo el crew, de que literal yo tuve sesiones donde, no sé, nada más con el puro fotógrafo hablamos horas y horas y estuvimos juntas y juntas, donde esta parte sensible realmente se construyó desde la preproducción. Entonces, para mí algo que fue muy importante y que creo que pues sí me hizo ver ya en el resultado final que funcionó, fue que cada ensayo, porque había ensayos que no sé si recuerdan que casi no eran ensayos de vamos a bailar, sino me ponía a platicarles. Sí, totalmente. Literal, Espacio seguro. Ajá, literal, tuve ensayos donde yo les decía de que chicos, hoy nos vamos a poner a hacer una dinámica, ¿no? Y les platicaba cosas, nos vamos a sentar en círculo a hablar las 2 horas del ensayo, que cada quien nos comparta desde su punto qué es lo que conoce, qué es lo que quiere conocer, porque, paréntesis, este fue un proceso de construcción para todo eso, o sea, para mí desde el momento 1 a la persona que soy hoy me he deconstruido de 1000 cosas, ¿no? Entonces creo que fue eso, que todo el crew nos fuimos deconstruyendo en el camino, al punto de que, pues sí, quienes como tal contáramos esta historia ya para el rodaje estuviéramos en la misma sintonía, ¿no? Entonces creo que de ahí es que la sensibilidad se fue construyendo desde antes, básicamente. Ya. Wow. Ok. Y ¿Qué- Lore, perdón. No, ¿Qué vas. pasa cuando sacas ya nudos y lo que viene después de? Porque siento que de alguna forma estás en un espacio seguro y con todo tu crew y los actores y todos están como muy comprometidos con lo que están haciendo, con tu trabajo, con esto. Y estás en un espacio seguro, pero cuando recibes todas estas opiniones, cuando todo va pasando, Sí. lo vas hablando, ¿qué pasa? Creo que algo que yo me planteé desde un inicio fue que yo quería que Nudos no solamente se viera en las pantallas de cine, sino que justo, de hecho poniéndolo más como en cosas técnicas, ¿no? En la escuela nos preguntaron ¿qué es lo que quieren hacer con la ruta de exhibición, ¿no? Y yo establecí de que desde el momento que lo postulé como proyecto de titulación yo quiero dar charlas del tema, yo quiero platicar del tema, porque para mí Nudos es la herramienta para que se pongan estos temas sobre la mesa. Sí. Porque creo que pues sí, lo pueden ver y digan, qué bonito o qué fuerte, y de ahí se van tal vez a su casa, ¿no? Y pero para mí como que esta suma de incluso que me pregunten de, oye, ¿por qué esta escena? Voy a poner un ejemplo de la exhibición privada que tuvimos, que la exhibición privada fue un evento
donde fue presencial, o sea, no fue como el último festival que fue el streaming en línea, que si bien nos llegan los comentarios positivos, pero pues si a alguien no le gustó, yo no lo sé, ¿no? Entonces, esa exhibición privada fue con fines de tener un focus group, una retroalimentación de lo que habían opinado. Y creo que estuvo mucho en controversia hay una escena de nudos que es una violación. Y se puso en controversia justamente el hecho de, oye, pero es que está muy explícito, y otros de que no, pero es que así tiene que ser, pero es que ¿por qué no lo haces un poco más poético? Entonces, a mí que dijeran todo eso fue una de las cosas que en un inicio a mí me dio como... De hecho, en un ensayo me acuerdo que la escena de la violación mutó totalmente, que una vez llegué y les dije, ¿saben qué? Así no es una violación, esto lo estoy suavizando y así no es esto. Sí. Porque literal le tenemos armado como toda una secuencia y llegué y les dije, oigan, no, vamos a... se cancela. Porque literal este momento donde yo lo vi y dije... Pues sí, se ve coreografiado, se ve esto, el otro, pero no... Se ve cuidado, ¿no? Se ve cuidado. Estético, sí. Así. Y dije, no, o sea, realmente aquí no se refleja el coraje que tengo, aquí no se refleja la vulnerabilidad que te hace sentir una situación así. Entonces dije, ok, vamos a incomodar a la gente. Porque para que se hagan cambios, se tiene que incomodar. Totalmente. Alguna vez leí una frase que decía, el feminismo es... ¿Cómo era? El feminismo duele porque incomoda. Y es eso, o sea, porque es confrontarte a situaciones que tal vez has hecho, a situaciones que tal vez has encubierto, a situaciones que te incomodan, porque te involucran de alguna forma, ¿no? Y que minimizas, ¿no? También de alguna forma, o sea, te da tanto miedo confrontarlo que decides minimizarlo y hacer como que nada pasó. Exacto. Que también de la confrontación viene el quedarte con eso todo el día. O sea, se queda en ti y todo el día estás pensando hasta que encuentras el punto de partida de dónde viene eso. Ajá, y justo de ahí es donde ya... El primer paso de la deconstrucción es darte cuenta, ¿no? Entonces, el abrir los ojos era lo que yo quería, ¿ok? Sí iban a decirme tal vez en un principio, oye, está muy explícito, oye, es incómodo. Pues por ahí es, o sea... Sí, estamos lográndolo. Eso queríamos. Ajá, por ahí es. Totalmente. Entonces, creo que ahorita lo que me ha... Ahora sí que respondiendo a la pregunta, ¿cómo me he sentido una vez que lo veo? Es que se está logrando el objetivo de que las personas se incomoden y que las personas también, porque, bueno, si no han visto Nudos o cuando lo lleguen a ver, Nudos para mí tiene esta contraposición de sentimientos, momentos y movimiento que parte desde la opresión, desde el dolor, pero para terminar en la sanación. Porque justamente, pues afortunadamente yo pude explorar este espectro de sentir un dolor, denunciarlo, pero también sanarlo. Y esta sanación la hice como justo sanando mi pasado, sanando mi pasado, y lo quería demostrar ahí también. Entonces, en Nudos puedes ver como ese espectro completo, ¿no? Desde el dolor hasta cuando sanas. Y pues nada, o sea, como que... No me acuerdo qué estaba diciendo. Se me fue totalmente la idea de lo principal. No pasa nada. De que ¿cómo te sientes ya viendo que ya salió, que la gente comenta al respecto, que te da su opinión? Y ya recordé que, que cumple su objetivo de incomodar, pero también de sentir este abrazo cálido que justamente... ves en el momento donde se interpreta la sanación. Entonces, porque creo que a mí algo que me motivó también a querer arrancar este viaje fue ver que no todo era caos y destrucción, o sea, es ver que momentáneamente sanas y que es un abrazo y pues sí, siento que se está cumpliendo ambos objetivos. Ok. ¿Y cómo? A ver, déjame analizar la pregunta. ¿Cómo pasas de ver o de pasar de algo que te dolió mucho a ver un proyecto tan bello y verlo y decir, es mío y viene desde el dolor, pero se convierte en algo precioso y es mío? O sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo te sientes al respecto? Pues, no sé, o sea, creerás que algo que pasa ahorita... para este punto, digo, reconozco que es estéticamente bello y que también la narrativa funciona y demás,
pero creo que esta parte del asombro ocurrió la primera vez que vi el material. Ok. Para este punto, la verdad, ya no me asombro tanto porque yo que lo he visto unas más de 1000 veces. Toda la Sí, edición, creo. el montaje, sí. Por los procesos, ¿no? O sea, yo creo que este momento, porque me lo han preguntado varias veces, ¿no? De qué pasó cuando lo viste, ¿no? Y como que, y de hecho yo me imaginaba que la sensación que ahorita les voy a platicar, que tuve, la iba a tener en la sala de cine cuando lo viera. Pero para ese momento ya lo vi varias veces y me sigue moviendo mucho la narrativa, pero ya como que, pues, conozco todo el detrás que hay de cada plano. Entonces, como que sé que, ok, el plano hermoso por acá y 4 monos deteniendo, cosas, ¿no? Entonces, como que esa parte, es como cuando dicen que si estudias audiovisual o cine ya lo vas a disfrutar igual una película. ¿Sabes cómo se ven las cosas? El mito es cierto. Tú, ahí se me resbaló una actriz y estás llorando. Fuerte, chica. Creo que, como que el momento que a mí me hizo llorar, fue cuando vi el primer ensamblaje todo cucho. Abby quedó hermoso, pero era cucho, o sea, Abby es nuestra montajista. Te cuento. Saludos. No, y digo cucho porque literal era agarrar el material de rodaje, que de Como hecho... un borrador, ¿no? Un borrador, pero literal todavía ni siquiera un borrador tan pensado, sino que literal como lo grabamos casi, ordénalo, nada más quítale claquetas y corte. Yeah. Entonces todavía no tiene como una intención de narrativa, creo que la tiene de base porque se escribió y se grabó basado en un guión, pero ese momento fue donde yo dije, es real, o sea, ya existe. Como que creo que lo que me hizo moverme tanto no fue tanto como el asombro técnico, visual, que fuera bonito o no, fue que era ver que ya se había hecho, ¿no? O sea, que algo que estuvimos trabajando tantos meses en un papel se había vuelto una realidad en plan. Se había materializado y estaba ahí enfrente de ti, ¿no? Ay, guau. Oye, qué fuerte. Sí. Yo te quiero preguntar, justo hablas de este momento de materializarlo, ¿no? Primero darte cuenta de lo que había sucedido, confrontarte a ti misma, entender que pues hiciste lo que podías con lo que tenías, empiezas a crear. ¿Quién eres hoy, Lore? O sea, después de haber vivido todo este proceso de sanación, de soltar, de construir, de crear, de compartir, ¿quién eres ahora? Qué pregunta tan fuerte. ¿Quién soy? Empezamos. Platícanos de ti, amiga. No, pero creo que sí logro identificar un antes y un después, totalmente. Primero, siento que soy una persona más libre y con una herida muy profunda en proceso de cicatrización, si así la vemos, ¿no? Que tal vez antes, cuando no lograba verlo, sentía un peso sin saber que estaba ahí, ¿no? Creo que también algo que puedo sentir ahorita es que pude dar vuelta a la página, porque a pesar de que el proceso de nudos fue algo, voy a llamarle hermoso, que pudiera sentirme tan apoyada de tanta gente, porque detrás de ese proyecto hay muchas personas, hablando más de 40, 50 personas. Pero literal siento que puedo dar vuelta a la página en un aspecto de hecho, hasta algo que momentáneamente llegué a platicar era que tengo muchas ganas de que el siguiente proyecto que haga, divertirme un poquito más. O sea, porque me lo merezco. O sea, sí, totalmente. Como que, no porque antes no me lo mereciera, pero no me sentía en ese punto de mi vida. O sea, ahorita de hecho, con cositas tan pequeñas, ¿no? De que me hice un cambio de look, todo. Llegarte a papachos. Ajá, no sé, como que dije, ok, creo que ya pude, soltar. Creo que es esto. De hecho, o sea, hasta literalmente en la videodanza, spoiler si no lo han visto, pero uno de los planos... Véanla. Sí. Les vamos a dar ahorita las redes sociales. Sí, de todos. todo. Sí. Uno de los planos finales es justo Emma ya soltando así, pum, porque se logra liberar y la suelta físicamente, ¿no? Las sogas.
y se siente libre. Entonces, justo creo que así me siento. O sea, me siento que como que en varios aspectos de mi vida quiero como... No le llamaría empezar de nuevo porque es abrazar lo que fui, lo que pasó y lo que soy para esta nueva versión de mí. Y creo que hace muchos años, la verdad, no me permitía hacer esta nueva versión de mí. Y pues sí, así me siento ahorita. Ay, qué bello, qué bonito. Es como una mariposa. Sí, Totalmente. Rosalía. Soy una motomami. Ay, Por supuesto. mami, me pega Lore. Pero sí, qué bonito evolucionar aparte de pues un proceso que viene siendo doloroso, pero que al final acaba en otra cosa y que al final a ti te hace transformarte. Es muy bello. Sí, justo. Sí. Ah, Creo que ya se nos está acabando el tiempo. Pero está buena la platicada. estuvo muy Sí. buena la plática. Solamente creo que para cerrar nos gustaría como escuchar desde ti, o sea, hablando desde ti, ¿qué le podrías decir a una persona que en este momento se siente muy herida y que necesita soltar algo? Creo que algo que les recomendaría sería algo que tú iniciaste introduciendo el podcast, Diana, que era hacer algo. Y con hacer algo, creo que algo que suele llegar a pasar mucho es que como que un referente muy directo de poder canalizar una herida, algo, es mucho a través del arte, y sé que hay muchas personas que no son artistas y es como, yo no hago arte, no voy a poder hacer eso, ¿no? Pero claro que se puede, porque si bien mis herramientas fueron estas, o sea, el audiovisual, la danza, pero la herramienta puede ser la que sea. Y la verdad es que creo que cuando uno no se mueve, alguna vez escuché esta frase, cuando uno no se mueve no siente las cadenas. ¡Qué fuerte! Ay, Dios. No me esperaba eso. Y justo es por eso, porque tal vez sí, o sea, estamos atados con un nudo en algo, pero que si no nos movemos no lo vemos, no lo sentimos, no nada. Pero el primer paso de liberarte es moverte. Y sí, va a ser pesado, va a ser doloroso, incómodo, Sí. pero momentáneamente las vas a soltar. Y pues sí, creo que les recomiendo que utilicen la herramienta que mejor les funcione, que tengan a su alcance. Sí, puede ir desde acercarte a un proceso de terapia, puede ser desde decidir escribirlo, porque el primer paso, literal, como les mencionaba en un principio, es tú pensártelo y tú abrir los ojos. Sí. Ese literal es el primer paso. Y pues nada, o sea, creo que es encontrar la herramienta que les haga sentir un espacio seguro para después poder liberarte y florecer. Ay, muchas gracias, Wow. Lore. Muchas gracias. Ay, gracias a ustedes. Es un gusto tener a Lore Flores en nuestra primera entrevista del podcast de Soportando. Un honor. Inaugurando. Es un honor, estamos inaugurando con Lore. Sí. Y bueno, Salud, antes... salud. Ah, que yo no tengo cerveza, pero salud. Y bueno, Lore, antes de que te vayas y de que nos vayamos todas, déjanos tus redes sociales donde te podemos encontrar, si tienes alguna red de trabajo, las redes de Nudos Videodanza, que hemos estado hablando demasiado de nudos, pero Pero ya lo había Vean visto, nudos. pues. donde podemos ver nudos, sí, ¿cómo es el rollo? Bueno, pues empezando justo con la red social de Nudos, está tanto en Facebook como en Instagram, como Nudos Videodanza. Ahí básicamente subimos mucho como dónde lo van a poder ver después, qué está pasando ahorita, pues ahí mantenemos actualizando un poquito. Súper. Y digo, no sé cuándo va a salir esta edición del podcast, pero bueno, hasta el 8 de mayo va a estar en el Spring Dance Film Festival, que es el primer festival en el cual quedamos seleccionadas. Pero bueno, ahora sí que si es que sale después... Va a salir después, la verdad, honestamente. va a salir Está bien. después. Si sale justo, o sea, va a salir después, o sea, justo estamos en el proceso de
ruta de festivales. Entonces, el próximo festival donde tengamos la fortuna de ser seleccionadas, pues vamos a ponerlo ahí, ¿no? Entonces, pues sí, ya sea que sea una función presencial, una función en línea, probablemente en línea, porque ahorita la ruta tiene inclinación hacia la parte internacional ahorita, para después llegar a México, y lo último va a ser como liberarla en redes, ¿no? Pero eso ya es, pues va a pasar un poco de tiempo, ¿no? Sí. Y pues nada, redes como personales y de trabajo. Mi red social de fotografía fija, video, parte audiovisual que yo hago como realizadora, es Bailore Flores. Y pues ya la personal estoy como Lorax. También, bueno, yo estoy en Nudos, entonces también nosotras, este podcast se realiza en Guadalajara. Si en Guadalajara tienen en algún espacio, tu escuela, tu trabajo, quieres que se presente Nudos, también puedes mandarle mensaje directamente a Nudos y se puede armar la gestión. ¿Sí es cierto, Lore? ¿Me confirmas esta información? Sí, de hecho, gracias por mencionarlo. ¿Y estás echando mentiras? Dime. No. No es cierto. Corrígeme. No, sí, justo como en los festivales, ahorita no podemos como tal de que liberar la videodanza y ya véanla todos en redes sociales. Lo que sí quiero, o sea, es acercarme a la gente, porque exhibiciones privadas como tal sí podemos hacer, donde justo se generan espacios como este, ¿no? Donde vean la videodanza y hablemos del tema, ¿no? Entonces, sí, o sea, que tengan preguntas del proceso creativo, que quieran platicar sobre, sí, todo lo que hay detrás, motivaciones que sigue, lo que sea, pues sí, nada más nos mandan un mensajito ahí en las redes de Nudos y podemos armar una proyección. Ya saben, Mándale mensaje. Manden mensaje. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estamos en redes como @soportandopodcast y me pueden encontrar a mí, Diana Espinosa, en mi Instagram como @Diana_Espinosa_. A mí en Instagram como Estefanía_rojo. A mí en Insta y en cualquier otro lugar como NatiQG. Soy Natalie, hola. Y bueno, también agradecemos mucho a Omen Studio por el espacio tan precioso que nos da para grabar este podcast. Patrocina, ¿verdad? Y pueden encontrar y la HB. Y pueden encontrar a Omen Studio como @Omen Studio, así. Y también agradecemos a nuestro productor Gabriel Velasco, que también es fotógrafo, es importante, es productor audiovisual también, y lo pueden encontrar en sus redes como @Gabriel Velasco Foto. Así, BHOTO foto. Buenísimas fotos para book. Sí. Increíbles fotos para book. Si eres actor, actriz, bailarín, artista en Guadalajara, Gabriel Velasco Foto es tu mejor opción. Y Bailore Flores también, que no se les olvide. Hay varias promociones. Ojo ahí. Varios artistas. Y pues nada, muchísimas gracias, Lore, por acompañarnos. Es un gusto que hayas estado con nosotras. Y pues bueno, primera entrevista. Esto fue Se logró, Soportando hermanas. Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas Hasta luego. gracias. Bye bye.